Introducción. Las primeras cruzadas. Religión, conquista y legado. Bienvenidos a este episodio, donde exploraremos uno de los capítulos más fascinantes y controvertidos de la historia medieval, las primeras cruzadas. En el siglo XI, Europa y el Medio Oriente fueron testigos de un fenómeno único que combinó fervor religioso, ambición política y una búsqueda de redención espiritual a través de la Guerra Santa. Este periodo no solo marcó un punto crucial en las relaciones entre cristianos y musulmanes, sino que también sentó las bases para el establecimiento de los estados cruzados en Tierra Santa, transformando profundamente el mapa político y cultural de la región. Acompáñennos en este viaje para descubrir los eventos, las figuras clave y el legado duradero de las primeras cruzadas, desde la llamada a la cruzada por el Papa Urbano II hasta la captura de Jerusalén y más allá. Sumérjanse con nosotros en un tiempo de caballeros, reyes y un fervor religioso que dio forma al destino de Europa y el Medio Oriente medieval. Contexto histórico de las cruzadas. En el siglo XI, Europa y el Medio Oriente se encontraban inmersos en un periodo de profundas transformaciones políticas, sociales y religiosas. En Europa, la sociedad feudal dominaba la estructura política y económica, con reinos fragmentados gobernados por señores feudales y monarcas débiles. La Iglesia Católica desempeñaba un papel central en la vida cotidiana y cultural, ejerciendo una influencia moral y política significativa sobre los gobernantes y la población. Por otro lado, en el Medio Oriente, el mundo islámico experimentaba un periodo de expansión bajo dinastías como los selyúcidas, que habían consolidado un vasto imperio desde Anatolia hasta Persia. Jerusalén, considerada sagrada tanto para cristianos como para musulmanes, estaba bajo control musulmán desde la conquista árabe en el siglo VII. El encuentro entre estos dos mundos se intensificó con las incursiones musulmanas en territorios cristianos en la península ibérica y el Mediterráneo, así como con el control musulmán sobre los lugares sagrados cristianos en Tierra Santa. Estas tensiones religiosas y territoriales crearon un caldo de cultivo para el conflicto, exacerbado por las ambiciones políticas y económicas de los gobernantes europeos y la influencia ideológica de la Iglesia en la promoción de las cruzadas como una empresa sagrada. Así, las cruzadas surgieron no solo como expediciones militares para recuperar los lugares sagrados cristianos en Tierra Santa, sino también como una respuesta a las complejas dinámicas políticas, económicas y religiosas que definieron las relaciones entre cristianos y musulmanes en la Edad Media. Primera Cruzada, 1096–1099. La Primera Cruzada fue un hito significativo en la historia medieval europea y del Medio Oriente, impulsada por la llamada del Papa Urbano II en el Concilio de Clermont en 1095. Este llamado a la acción resonó profundamente en la cristiandad, instando a los nobles y campesinos a embarcarse en una empresa sagrada para liberar Tierra Santa de la dominación musulmana. Liderados por figuras prominentes como Godofredo de Bouillon, Raimundo IV de Tolosa y Bohemundo de Tarento, los cruzados se embarcaron en una travesía ardua y peligrosa hacia el este. Lucharon batallas cruciales en lugares como Nicea y Antioquía, enfrentándose a ejércitos musulmanes bajo el mando de figuras como el sultán Kilig Arslan y Kerboga Atabek de Mosul. La culminación de la Primera Cruzada llegó con la captura de Jerusalén en 1099, un evento que marcó la fundación de los Estados Cruzados en Tierra Santa. Sin embargo, este éxito militar también trajo consigo desafíos administrativos y militares, así como tensiones entre los líderes cristianos y musulmanes en la región. El impacto de la Primera Cruzada resonó a lo largo de los siglos, influyendo en las relaciones interreligiosas y geopolíticas en Europa y el Medio Oriente medieval. Este capítulo de fervor religioso y ambición política sigue siendo un tema de estudio y reflexión sobre las complejidades de la historia cruzada y su legado duradero. La Segunda Cruzada, lanzada en respuesta a la caída de Edesa en manos de los musulmanes, fue un ambicioso intento por recuperar las pérdidas cristianas en Tierra Santa. Convocada por el carismático San Bernardo de Claraval,
Esta cruzada reunió a nobles y campesinos europeos en un esfuerzo conjunto para defender y expandir los estados cruzados. La campaña militar se enfrentó a desafíos significativos desde el principio, incluida la falta de coordinación entre los líderes europeos y las tácticas de guerrilla empleadas por los musulmanes bajo el liderazgo de Nur al-Din y Salah ad-Din, Saladino. A pesar de algunas victorias iniciales, como la reconquista de Lisboa, la Segunda Cruzada terminó en un revés decisivo con la pérdida de Jerusalén en 1148. Este periodo no solo destacó la complejidad de la empresa cruzada, sino también las tensiones internas dentro de los estados cruzados y la creciente habilidad militar de sus enemigos musulmanes. La Segunda Cruzada dejó una profunda impresión en la conciencia europea, desafiando las percepciones contemporáneas de la justicia divina y la capacidad humana para cumplir con los objetivos religiosos y políticos en un entorno tan volátil como el Medio Oriente medieval. Conclusión sobre las cruzadas. Las cruzadas fueron un fenómeno complejo y multifacético que marcó profundamente la historia europea y del Medio Oriente medieval. Surgieron como un intento de reconciliar las aspiraciones espirituales con los intereses políticos y económicos de la época. A lo largo de varios siglos, estas expediciones militares no solo influyeron en las relaciones entre cristianos y musulmanes, sino que también dejaron un legado duradero en términos de intercambio cultural, desarrollo militar y cambios en la estructura social y económica de Europa. Desde la llamada inicial del Papa Urbano II, en el Concilio de Clermont, hasta la fundación y caída de los Estados Cruzados en Tierra Santa, las cruzadas fueron testigo de momentos de fervor religioso, heroísmo militar, pero también de violencia y conflicto. Las diferentes cruzadas reflejaron los cambios dinámicos en la política europea y el ascenso y caída de dinastías musulmanas en el Medio Oriente. Además de sus impactos inmediatos en el terreno político y militar, las cruzadas fomentaron intercambios culturales y comerciales entre Oriente y Occidente, contribuyendo al renacimiento del conocimiento clásico y al desarrollo de nuevas ideas y tecnologías en Europa. A pesar de sus fracasos y controversias, las cruzadas también sentaron las bases para futuras interacciones entre Europa y el mundo islámico, moldeando las percepciones mutuas y las identidades culturales hasta la actualidad. En conclusión, las cruzadas son un recordatorio vívido de la complejidad de las relaciones internacionales y religiosas en la Edad Media, así como de la intersección entre fe, poder político y expansión territorial. Su legado continúa siendo objeto de debate y reflexión, ofreciendo lecciones importantes sobre la tolerancia religiosa, el conflicto armado y la búsqueda de un orden mundial estable en un mundo diverso y cambiante.